Ahora, ya que hemos visto cómo es la prioridad de paso en las intersecciones cuando no tenemos señal que regule la preferencia, vamos a ver cuando hay señal en la intersección qué significa, cómo se aplica y a qué nos obliga. Y vamos a empezar por ver cada una de las señales que nos podemos encontrar y lo que significan. Vamos a ver. Esta señal significa que tenemos preferencia en la intersección, tanto si vienen vehículos por la derecha como si vienen vehículos por la izquierda. Pueden venir por cualquiera de los dos lados, pero la preferencia es nuestra. Esta señal significa también que tenemos preferencia en la intersección, pero esta vez los vehículos solo podrían llegar por nuestro lado derecho. Esta lo mismo, pero solo podrían llegar por nuestro lado izquierdo. En esta señal, fíjate que la línea lateral está un poquito inclinada. También nos da preferencia en la intersección, pero realmente no es una intersección. En este caso será una incorporación, tipo carril de aceleración en la autopista. Bueno, el caso es que nos da preferencia, pero hay una diferencia importante con las señales anteriores. En las señales anteriores, si viene un coche por nuestra derecha o nuestra izquierda, que se pare y punto. La preferencia era nuestra. Pero en esta señal, si viene un coche por la derecha, la preferencia es nuestra también, sí, pero tenemos la obligación de facilitar la incorporación en la medida de lo posible, ya sea cambiándonos de carril o disminuyendo ligeramente la velocidad. Y si no se pudiese facilitar la incorporación, lógicamente, pues al final la preferencia sería nuestra. Esta otra es lo mismo, pero en vez de incorporarse por la derecha, se incorporará por nuestro lado izquierdo. La preferencia sigue siendo nuestra. Esta señal amarilla y blanca significa calzada preferente, es decir, de ella en adelante tenemos preferencia en cada una de las intersecciones que encontremos. Es como si nos pusiesen las señales anteriores repetidas una vez tras otra. Para evitar esa repetición de señales, ponen esta, y de aquí en adelante la preferencia es nuestra. ¿Hasta cuándo? Pues hasta esta otra señal, que indica fin de calzada preferente. Pero bueno, esta señal la veremos un poco más adelante. Y hasta aquí las señales que nos dan preferencia. Ahora vamos a ver las señales que nos quitan la preferencia. En primer lugar, el stop. Por supuesto, significa detención obligatoria. Llueva o haga sol, vengan o no vengan vehículos. Hay que detenerse obligatoriamente en todo caso. Y además, ceder el paso si viniesen vehículos. Vamos entonces a ver unas preguntas relacionadas con el stop, típicas de examen. Si quieres, para la película para leerlas tranquilamente. Elige la respuesta correcta y luego la pones en marcha y yo te digo cuál es la respuesta acertada. ¿Ya? Bueno, pues la respuesta correcta a esta pregunta es la A, porque como acabamos de decir, la detención es obligatoria y no está condicionada a que vengan o no vengan vehículos. Por lo tanto, aunque no vengan vehículos, es obligatorio detenerse, aun sabiendo que no viene nadie. Otra pregunta. Para la película de nuevo, si quieres. Bueno, pues la respuesta correcta es que debe detenerse a la altura de la línea de detención. El stop nos obliga a detenernos siempre en la línea de detención para, desde ese punto, comprobar si podemos o no podemos cruzar en ese momento. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si hay stop, pero no hay línea de detención, ¿me detengo al borde de la intersección? ¿A la altura de la señal? ¿O en este caso no es obligatorio detenerse? Bueno, pues sí, es obligatorio detenerse. Y cuando no hay línea, el reglamento dice que hay que detenerse a la altura de la intersección, sin que ninguna parte del vehículo entre en ella. Por lo tanto, pasaríamos la señal, en la señal no se para nunca, recuerda, pues pasaríamos la señal y nos detendríamos en la línea de detención si existe. Y si no existe,
nos detendríamos ante el borde de la intersección. Vamos a otra pregunta. Para la película de nuevo, para leerla tranquilamente, que esta pregunta es larga, y cuando lo tengas claro le das a continuar. Bueno, pues la respuesta correcta es la B, es decir, debe avanzar lentamente y volver a detenerse donde disponga de visibilidad suficiente, aunque no se aproximen otros vehículos. ¿Por qué? Pues porque la detención que ha hecho previamente no sirve para cumplir con el stop, ya que no tenía visibilidad. Y el stop es una detención para comprobar, hace falta visibilidad. Si comprobamos además el movimiento, no vale, hay que comprobar con el coche quieto. Y además, por supuesto, cualquier detención en la que no tengamos visibilidad no sirve, y habrá que repetirla en un sitio con visibilidad, tal como ocurre en la segunda detención que está realizando. Ahí sí. Bueno, otra pregunta. Para la película, para leerla tranquilamente, y la respuesta correcta, en este caso, es la B. ¿Por qué? Pues porque el stop no se puede hacer en grupo. Tiene que hacerlo cada vehículo uno por uno. El comportamiento debería ser: primero, los dos están detenidos. El primero comprueba y si no viene nadie, cruza. Entonces, el segundo avanza y se detiene de nuevo en la línea de detención. Desde ahí comprueba y cuando ve que no viene nadie, cruza con decisión. Y así debería hacer cada coche que llegase a la intersección. Ya digo, el stop lo hace todo el mundo y uno por uno. Y vamos a otra señal. Esta señal es la señal de ceda el paso. Es muy parecida a la señal de stop, pero con una gran diferencia, eso sí. En el ceda el paso podemos comprobar si vienen vehículos por la vía transversal según nos acercamos, sin llegar a detener el vehículo si no es necesario. Y si comprobamos que no viene nadie, pasamos y ya está. No nos hemos detenido, y eso sería lo correcto. Eso sí, si al comprobar vemos que vienen vehículos, tenemos obligación de cederles el paso, llegando a detenernos si es necesario. Esto significa que a veces puede bastar con aflojar un poquito la velocidad para dar tiempo a que pasen, y cuando han pasado, nosotros continuaríamos sin haber llegado a detenernos. Y esto sería correcto. La obligación de ceder el paso no incluye detención necesariamente. La obligación es eso, cederles el paso, no molestarles. Si para cederles el paso basta con aflojar la velocidad, es correcto. Y si no basta con aflojar la velocidad y es necesario detenerse, pues nos detenemos, como siempre, en la línea de detención si existe, y si no existe, al borde de la intersección. Y recordemos, la señal de ceda el paso nos obliga a ceder el paso a ambos lados, a derecha y a izquierda. Bueno, otra señal, o semáforo en este caso. Este semáforo nos obliga a ceder el paso. Es el semáforo amarillo intermitente y significa exactamente lo mismo que la señal de ceda el paso. Concretamente nos obliga a extremar las precauciones y en su caso ceder el paso. Por lo tanto, igual que la señal de ceda el paso. Y el semáforo que tiene flecha verde indicando hacia algún lado, ya sea derecha o izquierda, nos permite pasar, pero cediendo el paso. De forma que, en el fondo, también es una señal de ceda el paso. Por último, esta señal, que nos avisa de que estamos llegando a una glorieta. Se llama preseñalización de glorieta. Y recuerda, hemos dicho ya que en las glorietas el que llega tiene que ceder el paso al que está dentro. Así que, de una manera u otra, esta señal también nos quita la preferencia. Nos avisa de que tenemos que ceder el paso. La señal que vemos ahora en pantalla nos avisa de que estamos llegando a una intersección en la que se aplican las normas generales, es decir, preferencia a la derecha. O sea que es tanto como no decir nada, no influye en la preferencia.
simplemente nos avisa del peligro del cruce. Y esta otra señal que vimos antes nos avisa de que termina la calzada preferente. Es decir, en el siguiente cruce ya no tendremos preferencia porque sí, ya habrá que respetar las normas generales. La preferencia que teníamos antes se ha terminado. Si vienen por la derecha, a partir de ahora tendrán preferencia ellos. Y si vienen por la izquierda, la preferencia será nuestra. Así que, resumiendo, estas son las 6 señales que nos conceden preferencia en la intersección. Que nos quiten la preferencia, tenemos estas 3 señales y estos 2 semáforos, que los 5 nos obligan a ceder el paso. Y por último, estas 2 señales que nos obligan a respetar las normas generales de preferencia a la derecha. Y vamos a pasar ya a una serie de preguntas sobre intersecciones con señales que regulan la preferencia. Vamos a empezar por una intersección sin señales. En este caso, ¿quién debe pasar primero, el verde o el amarillo? Bueno, pues la respuesta correcta sería que el amarillo, porque la anchura de la calle dijimos que no influía y el amarillo llega por la derecha. Y ahora que hemos puesto ahí esa señal, esto lo cambia todo. La señal prevalece sobre la norma. Por lo tanto, como el amarillo tiene un ceda al paso, no podrá pasar primero. Pasará primero el verde y a continuación ya pasaría el amarillo. Y ahora os toca pensar a vosotros. Parad la película si queréis y decidme en qué orden pasarían estos 3 vehículos. Bueno, la respuesta correcta es que como el rojo tiene su derecha libre, parecería ser el primero, pero tiene un ceda al paso, así que no puede pasar antes que los demás. Por su parte, el turismo verde tiene a su derecha al negro y no puede pasar antes que él. Y el negro tiene a su derecha al rojo, pero como el rojo tiene un ceda al paso, no es problema. Así que el negro sería el primero en pasar. Cuando pase el negro, el verde encuentra libre su derecha y ya puede pasar. Y finalmente, a la vez, podría pasar el rojo, puesto que su trayectoria no se cruza con la del verde. Y vamos ahora a un ejemplo un poco más complicado. Fijaros en el croquis. Tenemos 4 coches ahí, y 2 tienen ceda al paso, y 2 no tienen. ¿Quién pasará primero? Bueno, forma de resolver esto. En este tipo de preguntas, lo primero que tenemos que hacer siempre es ignorar como si no estuviesen a los que tienen señal de ceda al paso, puesto que esos serán los últimos en pasar. Por tanto, esos 2 fuera. Ahora, entre los que no tienen ceda al paso, o sea, entre el amarillo y el amarillo al girar deja a su derecha al azul. Por lo tanto, el azul tendría preferencia. Así que el azul sería el primero en pasar. Y a continuación pasaría el amarillo. Ahora ya volvemos a poner en pantalla a los que tenían ceda al paso. Y entre ellos, a igualdad de señales, volvemos a conceder la preferencia al que venga por la derecha. Y en este caso es el negro el que al girar deja al azul en su derecha. Por lo tanto, el negro debería esperar. Pasaría primero el azul claro y a continuación pasaría el negro. Así que ese sería el orden definitivo. Fíjate que la cosa consiste en olvidarse primero de los que tienen ceda al paso y decidir entre los demás. Una vez decididos los demás, ya volvemos a los que tienen ceda al paso. Bien, vamos a pasar a otra pregunta. Y te aviso, el primer día que esta pregunta cayó en el examen, la falló prácticamente todo el mundo. Así que a ver cómo te portas. Lo que se ve en el dibujo del examen es esto. Un turismo que viene por la calle de abajo. Un tranvía que viene por la calle de la izquierda. Y la señal que se ve ahí. Pregunta, ¿quién pasará primero? Bueno, pues la respuesta típica es que el tranvía, porque los tranvías siempre tienen preferencia. Pero eso es una norma general y las señales mandan más que las normas.
Así que, en este caso, la señal le da preferencia al turismo y tendrá preferencia sobre el tranvía. Pasaría primero el turismo. Vale, pero ¿y el tranvía cómo lo sabe? Bueno, pues el tranvía, lógicamente, tendría en su calle una señal de ceda al paso. Y, a ver, que muchos no habéis visto nunca un tranvía de verdad. Los tranvías son capaces de frenar, igual que los autobuses, que hacen sus recorridos con sus paradas y tal. No es una máquina infernal que recorre la ciudad a velocidad incontrolable. Para nada, va más bien lento y se detiene cuando lo desea, como cualquier vehículo, que puede frenar, vaya. Bueno, pues el tranvía tiene preferencia mientras no haya señales que indiquen lo contrario. Pero cuando las hay, tiene que respetarlas. Por lo tanto, como hemos dicho, preferencia del turismo. Vamos a otra pregunta. Ahí la tienes. ¿Quién pasa primero ahora, el rojo o el azul? Bueno, pues estamos en un caso muy parecido al de antes. La norma general da preferencia a la glorieta, pero la señal prevalece. Por lo tanto, el rojo tiene preferencia. Y vamos a ver ahora una señal que es fácil, pero que crea problemas. En primer lugar, vemos esta intersección a la que llegan la motocicleta, el turismo y el camión. Tal como está, sin señales, ¿quién tendría preferencia? Pues el que tiene la derecha libre es la motocicleta. Por lo tanto, la motocicleta sería la primera en pasar. A continuación, el turismo verde. Y a continuación, el camión. Pero ahora vamos a poner una señal aquí. ¿En qué orden pasarían ahora? La motocicleta sigue siendo la primera. Su derecha está libre y no tiene señal. Pero, ¿y ahora entre el turismo y el camión? Bueno, pues esta señal solamente nos indica que estamos llegando a una intersección y que debemos aplicar las normas generales de prioridad. Por lo tanto, la derecha sigue siendo la que manda. Así que el turismo debe pasar antes que el camión. Es decir, la señal no influye en la preferencia. ¿Y entonces para qué la ponen? Bueno, pues seguramente la ponen porque es un cruce que no es fácil de ver, que es peligrosillo, y para evitar que nos lo saltemos sin darnos cuenta siquiera, nos avisan de, ojo, que llegas a un cruce. ¿Un cruce cómo? Pues un cruce normal y corriente, con preferencia a la derecha. Un cruce peligroso, simplemente. Es como si ponemos otra señal aquí, u otra señal en la otra calle. La preferencia no cambia, sigue siendo según la derecha. Recuerda, esta señal solamente nos avisa de un peligro, pero no influye en la preferencia. Bueno, pues con esto finalizamos este vídeo.